invitada del doctor Cristian de los Santos, la doctora Anensi Jiménez, quien es gastroenteróloga, egresada de la Universidad Católica Nordestana, médico internista, avalada por la UAS, con máster en gestión hospitalaria en Madrid, España. Ella pues viene hoy en combinación con el doctor Cristian de los Santos a complementar este tema de hígado graso. Buenos días, te doctora, faltó bienvenida. decir también, Liz, que es una excelencia. Sí, una Me faltó excelencia. decir eso. Pero nosotros queremos decirle al público que pues nos da seguimiento, que puede desde ya comenzar a escribirnos a través de las maneras, de las redes, y también llamarnos, hacer su llamada de manera directa. Puede incluso, si quiere, quedar anónimo y puede hacer su pregunta, porque el hígado graso es una situación que cada día va creciendo y se ha convertido ya en una epidemia de alcance mundial. Con relación realmente a eso, doctor, pues indicarle a la gente cómo comunicarse con nosotros. Puede llamar al 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Además, pues usted puede ir a YouTube. En YouTube, en el buscador, usted va a colocar Rumba FM y allí entonces va a cliquear en la transmisión en vivo de Cátedra Médica. Allí puede escribirnos a través del chat y aquí vamos a estar al pendiente para darles respuesta a sus inquietudes. Bueno, dar nueva vez la bienvenida a nuestra doctora Anensi Jiménez, y gracias por esa manera en que ella siempre pues transmite los conocimientos. Y hablar de hígado graso es un tema muy importante. Decíamos de manera jocosa que esta es una patología que se debate entre varias especialidades, pero que todos aportamos en la solución de este problema. Y sería importante definir qué es eso de hígado graso para que la doctora nos Y lo creo comente. que ya hemos hablado en ocasiones anteriores sobre las funciones del hígado, pero antes de hablar de esta afección del hígado, que la doctora pudiera explicarnos de cuáles son estas funciones, recordarle a la gente para qué tenemos ese órgano ahí, cuál es la función del hígado. Sí, Liz, mira, realmente el órgano, el hígado, hablando de todo el mundo va a decir que todos los órganos son importantes, su órgano es el más importante. Y es cierto, o sea, cada uno cumple su función, pero si hay uno que es multitasking, o sea, tiene múltiples funciones, es el hígado. Realmente podemos pasarnos aquí el programa hablando de las funciones del hígado, pero a manera de resumen, podemos decir que tiene 5 grandes funciones, que es la producción, metabolismo, excreción, almacenaje y también participa en el sistema inmune. ¿Qué produce? Bueno, produce proteínas, factores de coagulación, la bilis, que es imprescindible para el metabolismo de las grasas. ¿Qué depura? Bueno, se encarga de la depuración y detoxificación de los agentes nocivos que entran a nuestro organismo, como el alcohol, fármacos, drogas. Se encarga del metabolismo de todos los alimentos que ingerimos, los carbohidratos, las grasas, los lípidos, y lo lleva acá, pues cada uno en forma de energía, y esa que no se puede utilizar, pues también la almacena. Y ahí comienza el problema del hígado, porque sí, cuando ese, no ese es el problema, que hablar del metabolismo, bueno, doctor, eso es tan bueno que sí, cuando no lo utiliza, lo almacena y se hace daño él mismo. como para él intoxicarse. Exacto, sí él mismo coge ese daño. Sí. Entonces, esa es una de las funciones también. Pues entonces, el órgano más noble que hay Pero, es el hueso. El mejor, ajá. No, el hueso. Porque yo nunca he oído hueso graso. Se pone graso el corazón, se pone graso el hígado, se pone graso el páncreas también. El páncreas, la barriga, se pone grasa. Sí, el hueso, ¿no? Qué bien. Realmente el hígado tiene esas funciones que dice la doctora y muchas más todavía, ¿no? Y yo creo que ella ha hecho una descripción excelente de todas esas funciones. Y al hablar de metabolismo es como ese hígado hace que esas moléculas que recibe a través de la circulación portal, pues él la transforma en energía y para ser utilizada y también para ser almacenada. Y eso es importante que la gente sepa, que mientras más energía usted come, mientras más calorías usted come, pues más va a guardar.
por eso tiene que quemar también. O sea, si no quema esa energía que ingiere, pues lo va a guardar. Correcto, sí, así es. Es el problema del sedentarismo. Si no hacemos ejercicio, si no caminamos, si no hacemos nada, ¿qué va a pasar? Se va a guardar toda esa energía. Sí. Doctora Nancy y doctor Cristian de los Santos, pues ya comenzaron a llegar las preguntitas a través del chat en el Sí, canal en nosotros YouTube. tenemos un equipo que tenemos que saludar Claro, y agradecer Isidro porque Ismael. tenemos médicos Ah. también que nos escuchan el programa que claro, y claro. que siempre nos aportan. Ellos a veces no se identifican, pero por la manera en que ellos hacen esas preguntas tan importantes, pues nosotros sabemos que es un personal de salud que está siempre preparado ahí para aportar y ayudarnos con la parte del desarrollo del tema. En este caso, esto es un tema muy importante, de gran relevancia. Sí, de hecho, la persona que escribe, su nombre es Ariel Sepúlveda, dice, buenos días, importante tema, y él pregunta, ¿es cierto que el hígado graso produce diabetes? Y aquí yo creo que es una excelente pregunta para iniciar así, de manera formal, pues este tema. Y no sé cómo se van a disputar esta respuesta entre el doctor Cristian de los Santos y la doctora Anensi. No, debo ser caballeroso y Las decir damas primero. que Las damas primero. Adelante, doctora. Bueno, en ese orden, hay un doble mecanismo, vamos a decir. Un paciente diabético, realmente por la fisiopatología que se da metabólicamente, tiende o tiene mayor probabilidad de desarrollar esteatosis hepática. Y de igual forma, o sea, parece un poco contradictorio. No sé, como dice Amaury, ¿qué es eso de esteatosis hepática? Grasa en el hígado, sí. Entonces, un paciente que no sea diabético y que por sus hábitos de alimentación, sedentarismo, desarrolle esteatosis o grasa en el hígado, entonces tiene mayor predisposición también a desarrollar diabetes. No sé si está de acuerdo conmigo, doctor. Sí, es cierto. Realmente la esteatosis hepática o hígado graso En ambas o direcciones. grasa en el hígado puede significar lo que es o traducir lo que es un estado de resistencia al efecto de la insulina. De manera que la insulina que actúa en dos enzimas llamadas lipasa hormonosensible, lipasa hepática, pues entonces nosotros tenemos esa resistencia para que la insulina actúe y entonces eso va acumulando energía, grasa en el hígado. De manera que eso anuncia la diabetes. De hecho, tener grasa en el hígado anuncia que una persona va a ser diabética, pero está en un tiempo reversible. O sea que podemos dar tratamiento y evitar que esta persona desarrolle la diabetes. Por eso también se habla de que el pronóstico de estos pacientes que tienen grasa en el hígado va a depender del momento en que se diagnostique y del momento en que se inicien los cambios de vida en ese paciente. Va a depender entonces. Cambio en el estilo de vida y también medicamentos. Vamos a hablar de eso ahorita más adelante, pero decir que ya sabemos que tener grasa en el hígado está anunciando la diabetes y que esto puede aparecer hasta 5 y 7 años antes de que se desarrolle la diabetes. Y puede aparecer un diabético que todavía no tenga la esteatosis, pero que la va a desarrollar en lo adelante. Exactamente. Entonces, sí, doctor Lafontaine, adelante. Aunque sea flaco. Sí, aunque sea delgado, así es. Doctora, entonces usted... Hay que definir, perdóname Liz, que también hay varios tipos de esteatosis, varios tipos de hígado graso. Está una asociada al uso de alcohol, que es la esteatosis o esteatohepatitis alcohólica, y también la que no está asociada al alcoholismo. Quisiera que la doctora nos abundara de esa parte. O sea, hígado graso alcohólico y hígado no graso alcohólico. no alcohólico. Explique eso, doctora. En un principio se ha dicho que el alcohol es el principal factor que se conocía desde antes como causante de acumulación de grasa en el hígado o de esteatosis hepática. Entonces, luego se fue notando que habían pacientes que no tenían ese hábito tóxico del alcohol y que también desarrollaban grasa en el hígado. Entonces, de ahí se diferencian estos dos grandes grupos de pacientes con grasa en el hígado, que son los pacientes relacionados al consumo de alcohol y los no relacionados al consumo de alcohol, que es lo que conocemos generalmente como grasa en el hígado. En los últimos años, este término se ha querido ir cambiando, aunque todavía lo tenemos aquí en nuestro día a día, en nuestro vocabulario, y es el hígado graso asociado al metabólico, o sea, metabólico, no solamente no alcohólico. O enfermedad grasa metabólica. Metabólica, exactamente. Exacto. Bien, vamos a seguir detallando eso en un momentito y vamos a escuchar qué dice la gente. Buenos días, adelante con su pregunta. Sí, quiero saber cuáles son los síntomas del hígado graso.
Si recomiendan algún medicamento para quienes lo padecen, escucho por la radio. Muchísimas gracias por su pregunta, doctora. Adelante. Realmente en la mayoría de los casos los pacientes con hígado graso no van a tener síntomas, se presenta de forma asintomático, es un hallazgo casual, fortuito, por una evaluación. Es lo que llamamos un incidentaloma por una sonografía Exacto, que una se hizo sonografía se por hizo cualquier por otra otra causa. cosa, un dolor Y abdominal. entonces, ¿qué pasa? Si no da síntomas y el paciente no fue a ese chequeo y no se hizo ese diagnóstico así al azar, ¿qué pasa entonces en el tiempo? ¿Cómo se puede complicar la salud de ese paciente que no presentó ningún síntoma y está viviendo con ese hígado graso? ¿Qué pasa a largo plazo? Si no lo Sí, sabe, claro, no toma si no ninguna lo medida. sabe. Bueno, entonces eso evoluciona. Primero tenemos una esteatosis hepática, hígado graso, que va después del hígado sano. Eso puede llevar a la misma acumulación de grasa en el hígado. Tiene un metabolismo de toxicidad que provoca esteatohepatitis, que es como la inflamación del hígado por la grasa. Okay. Entonces, luego, si eso continúa, no se ha dado cuenta el paciente, continúa, comienza la fibrosis. La fibrosis es cuando el hígado comienza a endurecer. O sea que la grasa inflama el hígado y luego produce fibrosis. Y luego produce fibrosis. Y fibrosis sería como hablar de cirrosis. La fibrosis vive antes de la cirrosis. Si esa fibrosis evoluciona de diferentes estadios, llega al grado de cirrosis hepática. Y ya entonces ahí las cosas se complican. Entonces hay que tener su gastroenteróloga amiga para que resuelva tu problema. Claro, yo tengo la doctora la mano ahí. Ahí tengo varios gastros ahí a la mano. Doctor Lafontaine, adelante. Pero ahora me ha dejado con una inquietud. Cuando yo mencioné ahorita que el único órgano noble era el hueso, porque no acumulaba grasa, yo sabía que iba a llegar a este momento. Las grasas, por el problema metabólico, el síndrome metabólico, se acumula en todos los órganos. Así es. Así es. Sí, ya de hecho, ya el tema de esteatosis ya no solamente es de hígado, ya se habla de esteatosis renal, incluso. Entonces, ¿y por qué? La pregunta es, ¿o no? Porque en los demás órganos no evoluciona hacia una fibrosis. Es por la misma anatomía, fisiología y fisiopatología del hígado. Bueno, y en el hígado también tenemos unas células, que son las células de Kupffer, que son esas células que son de defensa. Exacto. Y ahí se liberan unas citoquinas, que son sustancias hormonales que producen inflamación, lo que la doctora mencionaba como una esteatohepatitis. O sea, es como una hepatitis por la grasa y por el de origen metabólico, y esto es problemático porque va a crear entonces puentes de fibras, fibrosis, y la doctora nos va a documentar. Entonces, porque hay una manera de ellos medir eso, que ellos saben excelentemente bien a través de un tema de fibroscan, ¿verdad? Y entonces eso es como aplicar un sonido y ver qué tan grueso está ese hígado para que la gente lo entienda. Entonces eso nos da una idea pronóstico de a qué tanto pudiera avanzar este paciente a una fibrosis avanzada o una cirrosis y también hasta cáncer, ¿verdad, doctora? Claro, el paciente con esteatosis hepática, hígado graso, puede cruzar con la evolución que ya te dije, y luego también está la posibilidad de desarrollar un hepatocarcinoma, que es un cáncer de hígado, por simplemente incluso en niños. Cosa que se puede prevenir. Escuché que en los Estados Unidos, por ejemplo, una de las causas, quizá la causa más frecuente de cáncer de hígado es el hígado graso. Así que ponga atención a todos los detalles que seguiremos dando aquí en la entrega del día de hoy en Cátedra Médica, y si en el transcurso del programa a usted le surge alguna inquietud, puede comunicarse con nosotros al 809-682-9850, la línea internacional 833-380-0062, y también puede dejarnos sus preguntas a través del chat en el canal en YouTube Rumba FM. Justamente pues nos escribe Natividad de la Cruz y ella dice: si ya soy diabética y tengo grasa en el hígado, ¿qué puedo hacer? Bueno, existe en un paciente diabético, como ya habíamos hablado del principio del programa, debemos de tener un manejo conjunto, junto con el endocrinólogo, el gastroenterólogo,
para manejar este paciente, puesto que mantener unos niveles glucémicos normales, dentro de parámetros normales, nos va a permitir a nosotros como gastroenterólogos tener un mejor pronóstico de ese paciente. Va a haber mejor adaptabilidad de ese hígado, esas enzimas hepáticas se van a mantener dentro de parámetros normales cuando podemos mantener esos niveles de glucosa. Entonces, lo principal en un paciente diabético es controlar sus niveles de glucosa con las medidas higiénico-dietéticas, las medidas que tomes de alimentación, de ejercicio, ¿verdad, doctor? Junto con la medicación adecuada, junto con su endocrinólogo, su seguimiento continuo. Antes, doctora, le decían un chin de grasa en el hígado, como no le ponga asunto a eso. Nada. ¿Qué opina usted de eso? Realmente eso ha ido cambiando, gracias a Dios, puesto que ya vemos cómo nos refieren esos pacientes. Realmente sí había una creencia de que un poco de grasa en el hígado no es nada. Una sonografía, un poco de grasa está normal, un poquito de grasa en el hígado. Pero ya recibimos a diario a esos pacientes en la consulta que necesitan una evaluación completa, necesitan seguimiento de cada caso en particular, individualizar cada paciente. Para evitar las complicaciones, porque si bien es cierto que la mayoría o en muchos de los casos que estos pacientes desarrollan grasa en el hígado van a tener una evolución favorable, hay un % importante de pacientes que sí van a llegar a complicarse, como lo habíamos dicho, con la inflamación del hígado, la fibrosis y la cirrosis. Esos son los que tenemos que tener. Es bastante frecuente el tema del hígado. Sí, bastante. ¿Cómo qué porcentaje de personas podemos decir eso? Lo que desarrollan a nivel mundial, las estadísticas nos dicen que alrededor del 20% de la población mundial cursa actualmente. Vamos a escuchar esta llamadita. Sí, buenos días, Cátedra Médica, bienvenido. Buenos días al equipo, gracias. Sí. Bueno, señores, yo siento que es un poquito tarde, pero le puedo coger el hilo del programa. Gracias. Quizá la pregunta que vaya a hacer fue respondida, pero me gustaría escucharla. Adelante. Me voy a referir, si como se está hablando de hígado, me voy a referir al trasplante de hígado. Aquella persona que se le cambia un hígado, ya sea de un paciente, de un cadáver o de un paciente sano, un trasplante parcial. ¿Cuál sería el comportamiento de ese trasplante? Si realmente son exitosos y si las enfermedades concomitantes que tiene el paciente, como por ejemplo la diabetes, puede mejorar con ese trasplante de hígado. Muchísimas gracias por su pregunta, muy interesante. Muy interesante su pregunta. Esto va a depender realmente de la causa que llevó al trasplante, primero, al trasplante hepático. Si es una enfermedad, una hepatitis viral, si es esteatosis hepática, si es una enfermedad genética que lleva al traste de la cirrosis hepática. Entonces, de ahí va a comenzar a depender todo. Se va a individualizar cada paciente, pero decir que, por ejemplo, paciente con grasa en el hígado que desarrolle la fibrosis, la cirrosis, está siendo ya en países desarrollados una de las principales causas de fallo hepático y de cirrosis que conllevan o que van a conllevar en un futuro muy cercano a trasplante hepático. Entonces, también va a depender de el hábito que tenga el paciente luego del trasplante hepático, su calidad de vida, porque realmente, aunque ustedes no lo crean, aquí nosotros no vemos trasplante, pero en los países en los que se realiza, vemos como pacientes, como nosotros decimos, han dañado 2 y 3 hígados. ¿En serio, porque no doctor? Cambian sus hábitos de vida. Se han desperdiciado. Exactamente. Nosotros revisamos casos clínicos, 2 y 3, 1 y 2 trasplantados. En Europa se hace mucho trasplante. Sí, entonces lo vuelven a llevar a lista de trasplante porque no por un rechazo, sino en los pacientes en los que tienen enfermedades genéticas que pueden conllevar a que luego vuelva a desarrollar cirrosis, bueno, pues perfecto, podemos. Pero hay pacientes que por el mismo alcohol, por eso una de las principales... vuelven y dañan el hígado. Ajá, las principales... es como un colmado, voy a comprar un hígado. Exactamente. Pacientes alcohólicos que llegan a cirrosis tienen que tener un periodo de prueba para ver si en verdad ya no van a volver al hábito del alcohol. Y si no lo vigilan, el paciente vuelve, doctor, a tomar alcohol y vuelve y daña el hígado. Increíble. Sí. Doctora Fontaine. Doctora, continuando con la pregunta que le había hecho Cristian, y tratándolo de aterrizar aquí en República Dominicana, ¿qué prevalencia pudiera tener? ¿Cuántos casos nuevos se van produciendo por año?
si hay predominancia por sexo. Realmente en República Dominicana, como sabemos, lamentablemente no tenemos esas estadísticas que existen en los países desarrollados. Es lamentable, pero es así. Pero lo que nosotros podemos algún día ver, vamos a tener Experiencia una privada. unidad o una oficina nacional de estadística Exacto. verdaderamente Amén, funcional. amén. Pero, por ejemplo, lo que nosotros podemos ver, en esta semana he estado Ok. dándole seguimiento a esos pacientes con hígado graso. Ya teníamos la invitación, gracias a ustedes acá, y me detuve a ver eso en esta semana solamente, los pacientes con hígado graso. Y es increíble como en un día de 10 pacientes, 5 pacientes llegan por hígado graso. El 50%. Unos, el 50%, por ejemplo, unos referidos solamente por esta causa, como un hallazgo fortuito, nos refieren el paciente, y otros por una evaluación completa que realizamos, que vienen quizás por otro motivo de consulta, y detectamos que tienen estatus hepática. En su mayoría pacientes obesos con sobrepeso, que es lo que nos está llevando a esta epidemia, O sea, esta pandemia. que la barriguita cervecera y arrocera Hombre, no solamente es afuera, ¿verdad? Sino que adentro Por también dentro llena de grasa. también. La grasa, la obesidad centrípeta es la que tiene mayor predisposición para la acumulación de Tenemos que dar un grasa. consejo ahí, sí. hombre o mujer, Hombre y mujer independientemente. Doctora- Aunque particularmente veo más mujeres. Quizás también, doctor, porque son las que más acuden a consulta. ¿Son También, los que es más? cierto. Acuden a Yo consulta. pensé que eran más hartos. Las que más acuden. Al inicio del programa usted explicaba de las distintas funciones que tiene el hígado. Sí. Entonces, cuando el hígado está graso, ¿cómo se afectan estas funciones? Sí. En un principio, el hígado, como es un órgano bien noble, él sigue funcionando normalmente como si con no un estuviera poquito pasando de grasa en un principio. Por eso vemos que nos dicen las estadísticas que los pacientes que desarrollan esteatosis hepática en un gran porcentaje van a tener otro tipo de complicaciones y no se van a complicar, bueno, por esto. Pero sí tenemos que siempre estar vigilantes. Pero ya cuando, como les mencioné, comienza la hepatitis, la inflamación del hígado, cuando comienza la fibrosis y la cirrosis, entonces ahí sí comienza a deteriorarse la función del hígado. Entonces se dejan de producir factores de coagulación, que es una de las funciones, se dejan de producir proteínas, el sistema de defensa que cumple este órgano también disminuye. Hay un problema con el metabolismo de los carbohidratos, que comienza entonces se ve la diabetes, el colesterol, el LDL principalmente aumenta, y ahí comienza a verse cuando no está funcionando Y esa afectación de las funciones, ¿cómo se manifiesta en síntomas? ¿Qué puede sentir el paciente? El paciente, cuando ya hay un grado de fibrosis importante o ya cirrosis, va a comenzar a ver edema de miembros inferiores, o sea, los pies hinchados, se le puede acumular líquido a nivel abdominal, líquido a nivel pulmonar, el paciente que va a estar cansado, que va a estar desnutrido en cierto momento, fatiga. Entonces ahí comienzan a verse. También pueden producir lo que son colaterales como varices esofágicas, que pueden producir sangrado. Vamos a escuchar esta llamadita, que es importante Sí. también. Adelante. Sí, buenos días. Bienvenido. Quisiera saber, después que ya una gente tiene el hígado graso, ¿se controla o se elimina, se sana uno de esos? ¿Qué se puede hacer? Sí, cuando el paciente ya ha desarrollado hígado graso y tiene algún grado incluso de fibrosis, de inflamación, podemos intervenir con las primeras medidas que el doctor también nos va a colaborar, que son el mantenimiento de los niveles de glucosa, mantenimiento de los niveles tensionales, los lípidos a nivel sérico, mantenerlos dentro de parámetros normales, y vemos como la disminución de peso de 7 a un 10% por lo menos de su peso total. Ese hígado graso, al nivel que esté, va a detener y en algunos casos va a disminuir la cantidad de grasa. Si un paciente pierde y el de 10% de su peso, Sí. disminuye el 30% de la grasa visceral. Sí, exactamente. Con solamente bajar el 10% de su 10%. peso. Ujú. Y eso está demostrado por Muchos medidas estudios. antropométricas y también por medidas, sobre todo de escáner que se pueden hacer, una tomografía,
Y, o sea, que si una persona logra bajar de peso, imagínense si eso es con un 10%, Claro. imagínense si bajara un 20%, ¿cuánto no bajaría entonces de esa grasa visceral? O sea, que es importante esa parte. Pero yo quisiera que la doctora nos aclarara. Vamos a escuchar esta llamadita. Buenos Adelante. días. Sí, señor. Bueno, perdone que insista con el caso del trasplante de hígado. Tenemos una persona cercana a nosotros que Sí. está esperando un hígado y bueno, el saber no pesa. Y aunque en República Dominicana quizás no, todavía no es habitual el trasplante de hígado, pero por lo menos están las informaciones ya documentadas. En este caso, por ejemplo, nuestra pregunta sería si realmente, ¿qué refleja la estadística de posibilidades de rechazo? En este caso, que me imagino que es una de las principales complicaciones, el rechazo. Y si las enfermedades concomitantes que le pueda tener, en este caso la diabetes, por ejemplo, podría mejorar, porque sabemos que un paciente después de un trasplante se va a tener que someter a un régimen de cambio de hábitos de vida. Si es alcohólico, va a tener que dejar el alcohol definitivamente. Tiene que tener las informaciones para hacerlo. No es que va a tomarlo de nuevo. No, va a tener que cambiar. Entonces, si lleva un régimen adecuado, como se lo dicen las indicaciones, de que ya no toma alcohol, la posibilidad entonces del rechazo, ¿cuál sería? Y de que las enfermedades mejoren. Bueno, ya era diabético tipo 2, qué sé yo, pero ahora, ¿cómo va a ser eso? En un post-quirúrgico de trasplante de hígado. Lo escucho en el aire. Sí, Vamos, gracias. vamos, doctora, a recibir esta otra llamadita y les respondemos en conjunto. Buenos Ok. días, Cátedra Médica. Sí, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Todo bien, adelante con su Bienvenido. pregunta. Félix Batista, el Gordo Lomina. Una persona que tiene diabetes tipo 2 puede tener alguna consecuencia en el hígado producto de que la diabetes le vaya afectando, por ejemplo, el hígado de tal magnitud que pueda caer en una cirrosis hepática. ¿En cuánto? Muchísimas gracias por su pregunta. Bueno, doctora, Con la vamos. primera pregunta, Sí. de que ahora quizá la dejó un poco más clara. Hay una tasa de rechazo de todo trasplante. Y como le decía anteriormente, va a depender de la causa que llevó el paciente al trasplante. Pero de forma general, de un 7 a un 10%, y esto, por ejemplo, en pacientes con hepatitis virales, que son de las que hacen más rechazos. En los pacientes con esteatosis, si es cirrosis por esteatosis hepática, la tasa de rechazo es menor que estos, que son ya pacientes que tengan una carga viral alta en el cuerpo. Y con respecto a la otra parte de la pregunta, ¿cuál fue? Él decía Decía si sobre el se tema de puede la diabetes. mejorar De la diabetes, enfermedades. ok. La diabetes va realmente, si es por un síndrome metabólico, por obesidad, por esteatosis hepática que llevó a la diabetes, quizás se podría controlar, se podría mejorar los niveles de glucosa sérica. Pero si el problema es por o sea, eso pasa si es por resistencia a la insulina, esto me va a colaborar. Pero si hay un problema de déficit de producción de insulina, un problema a nivel de páncreas, no habrá una resolución completa como tal de la diabetes.